Bienvenidos a otro episodio de Presente. En esta ocasión nos encontramos con tres invitados de lujo, Kelly, Mateo y Vic. Si se quieren presentar un poquito. Bueno, súper. Hola chicos, muchas gracias a Presente por invitarme, por invitarnos. Yo soy Kelly Velasco, soy politóloga y también soy activista por la libertad. Sí, ¿cómo están? Yo soy Mateo Hurtado, tengo 22 años, estudio Derecho, igual soy activista, digital más que todo, y muy interesado por la política. Hola, ¿cómo están? Primero, Presente, agradecerles por el espacio. Mi nombre es María Victoria Osorio, yo tengo 24 años, soy politóloga, activista y también soy parte de la plataforma No Me Jodas junto con los chicos acá presentes. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. Súper. En esta ocasión vamos a hablar del índice de percepción democrática que hizo la CAS junto con la Fundación ARU. Es importante contextualizarlos acerca de esta percepción. Bueno, la CAS, la Konrad Adenauer, es una fundación política alemana que tiene como eje central de su labor el fomento y el fortalecimiento de la democracia en el mundo. Y justamente esta encuesta que se hizo se lo hizo a partir del 2024, casi a finales, y también los datos son hasta este año. Entonces, sí, mi primera pregunta es que digan en general, tal vez sin entrar en datos específicos, ¿cuál es su percepción justamente de los datos que encontramos en esta percepción? Bueno, yo empiezo. La verdad es que me he tomado el tiempo de poder ver esta encuesta que se hace también con Fundación ARU, la CASI ARU. Creo que nos lanzan datos bastante complicados, incluso para hacer el mismo análisis politológico. La verdad es que, bueno, hay un análisis en general, ¿no? El hecho de la percepción que tiene la juventud, o sea, hay algunos datos que ya lo vamos a estar mostrando más adelante que muestran esa gran, creo yo, no sé si comparten, contradicción que creo que tenemos la mayoría de jóvenes, un poco sobre lo que es y entendemos por nuestro sistema democrático y también un poco de cómo vivimos este sistema. Justo lo que más que nada me hace ruido de esta misma encuesta son las grandes brechas que hay en la misma percepción de diversos temas como representación política, incluso qué piensan sobre el autoritarismo la mayoría de los jóvenes que son encuestados y representan este espectro, también el hecho de cómo entendemos esta interlocución que hay entre sociedad civil, ciudadanía y los partidos políticos, ¿no? Que ahí ya te deja ver, y lo vamos a hablar después, ¿no? Es más que nada cómo vemos y cómo estamos viviendo la democracia en Bolivia. Y creo que igual esta encuesta sale en un momento bastante importante, que es este momento bisagra que yo lo veo, que es justo el bicentenario, los 200 años de nuestra república y también justo este momento que vamos a vivir ya en 10 días aproximadamente, creo, o menos, que son las elecciones, ¿no? Que son un punto bien fundamental en nuestra historia actual. Súper, la encuesta me pareció bastante interesante, tiene puntos muy provechosos de analizar para el contexto político boliviano. Lo primero que me pareció muy interesante de analizar fue la brecha que usaron en edades, era de 18 a 39 años. Es un espectro muy amplio de edad para considerarlo juventud, ¿no? Pero al mismo tiempo nos arroja muchos más datos, no solo juveniles, sino de cómo está pensando la ciudadanía en general, ¿no? Y por departamentos también vemos que hay departamentos mucho más propensos al activismo, por ejemplo, vemos que hay departamentos mucho más propensos a el discurso político más en círculos cercanos, no tanto expresarlos abiertamente. Entonces todos esos datos se pueden usar a largo plazo para mejorar el sistema, tanto de partidos como de gobernabilidad en el país, ¿no? Sí, o sea, para poder contextualizar un poco a las personas que en su mayoría son jóvenes los que nos ven, esta encuesta ya es la segunda edición que se saca y es un trabajo, como ya han mencionado mis compañeros, conjunto. ¿Y qué es lo que busca indagar o cuál es el público objetivo? Es precisamente entender cuál es la percepción que tienen los jóvenes respecto a la democracia. Y yo creo que estos datos son muy importantes, no solo para
las personas que ahora necesitan saber hacia dónde apuntar los mensajes en las campañas políticas, sino también para entender qué va a suceder con la juventud en las elecciones, que ya estamos a 9 días de que sucedan. Y algo que decía Mateo es sumamente importante: si bien el rango es demasiado grande, ya que tomamos en cuenta jóvenes desde los 18 hasta los 39 años, enfocarnos en entender que quizás de 18 a 27 años, como veían unos datos, son acerca del 53% del electorado. Es sumamente importante, porque entonces estaríamos afirmando con estos datos que básicamente la juventud es la que en gran parte decide quién va a ser el presidente y las próximas autoridades, ¿no? Bueno, para aclarar, y me parece importante decir nuestras edades, Kelly, Tengo tienes 22. 22, 24. Ya yo tengo 23. Entonces rondamos, estamos muy cerca respecto a la edad. Y por eso es bueno igual hablar de qué sentimientos como jóvenes nos trae la política. Bueno, y algo que les quería preguntar igual, chicos, al estar tan cerca de las edades en esta mesa redonda, es qué sentimiento les inspira la política actualmente. Bueno, justo igual algo que creo que es uno de los dilemas centrales que dilucida un poco la encuesta es justo este hecho de cómo puede una generación con altas tasas de insatisfacción política convertirse en esa generación de la fuerza que renueve la democracia justamente. Cuando a mí me preguntas qué siento actualmente por la política en Bolivia, me siento inconforme, siento que no hay una representación como tal. No diría que vivimos, digamos, en un sistema totalitario, autoritario, que no existe para nada democracia en Bolivia, pero sí que tiene profundas heridas y que hay bastantes puntos donde no hay convergencia y que los actores políticos actuales no han sabido no solo representar, sino no saben escuchar no solo a los jóvenes, sino también a Bolivia en su conjunto. Y que en base a eso, a esa falta de entendimiento y esa falta principal de escucha, porque no solo es sentarte y escuchar, es una escucha activa. Esa falta de escucha activa, jóvenes y demás sectores de la sociedad, creo que podemos todos, los que no somos, digamos, parte de los actores políticos como tal, formales, concretar de que falta mucho por hacer en este país y que no hay un norte claro y que hay muchas Bolivias y a ninguna se le escucha y solo hay una Bolivia imaginada por políticos y que ellos presentan su proyecto y que bien gracias nosotros. Entonces, para resumir, yo me siento totalmente insatisfecha y a veces incluso desesperanzada. A mí personalmente la política me genera euforia. Me parece un ámbito que lleva muchas pasiones de por medio, ¿no? Y la que mayormente representa mis sentimientos ahora es la indignación, ¿no? Ver esa impotencia, o sea, tener esa impotencia de que se puede hacer algo, que hay jóvenes preparados que están listos para hacer el cambio, pero que no se dan los espacios o que los jóvenes no se abren a esos espacios. Por el momento me quedo sin indignación, ¿no? Y al mismo tiempo un poco de esperanza de que pronto va a cambiar la cosa. Yo creo que la palabra que más definiría mi situación respecto a la política es la frustración. Yo siempre he estado sumamente apasionada y apegada a la política desde pequeña. He podido ver en mis cortos años muchos jóvenes involucrados en política, pero también he podido ver cómo la política y este círculo se va consumiendo también estas figuras. Y creo que es muy importante, como decía Mateo, que se generen. Yo creo que ya hay los espacios. Sin embargo, siempre los jóvenes hemos sido usados como ese punto de relleno, pero a la vez que no ocupan un espacio realmente vinculante a la toma de decisiones políticas, a la creación de una agenda joven, a la creación de políticas enfocadas a la juventud. Y yo creo que ahí es donde nosotros deberíamos apuntar a que estos tipos de espacios que han democratizado mucho la política sean realmente efectivos y vinculantes con los espacios donde realmente se toman decisiones. Bueno, y para darles algunos datos de esta percepción que hizo la CAS, los porcentajes más altos son tres: el interés, que es el 13,7%, el segundo, que es la indiferencia, que es un 19,7%, y la desconfianza, que es el mayor porcentaje, que abarca un 41%. Entonces, es importante ver cómo gran parte de los jóvenes, casi la mitad, el sentimiento con el que más se
se representan o lo que más sienten respecto a la política es la desconfianza, ¿no? Pero yo sí les quería decir antes que algo que me provoca confianza es pedir los rolls de Make Sushi. Mi favorito es el Otanoshi con camarón. Pueden encontrarnos en La Paz, en las sucursales de Achumani, Sopocachi y Obrajes, y en Santa Cruz en su nueva sucursal, sobre el Tercer Anillo y la calle Los Pinos. Pero bueno, continuando, me parece bien interesante estos datos que igual nos lanza la CAS y la Fundación ARU, que por ejemplo, yo sí me gustaría saber, porque son los índices más altos respecto a 5 ciudades, departamentos: La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, que son los lugares donde se encuestaron a los jóvenes. Que por ejemplo en la ciudad de La Paz el nivel de desconfianza es del 43,8, pero a la vez el interés es del 19,7%, que es el mayor de los otros 5 departamentos. Y bueno, también entendemos, los 4 vivimos en La Paz. Entiendo, Vic, que tú eres de Tarija. Creo que los demás somos paceños, ¿no? Entonces, es importante. Evidentemente somos la sede de gobierno. Yo creo que eso tiene muchísima influencia en este interés y también la desconfianza, porque tal vez vivimos la realidad política mucho más de cerca. Pero, por ejemplo, Vic, tal vez en Tarija, te doy el dato, el nivel de desconfianza es el del 32,3% y el interés del 11,4%. Y sí te quisiera preguntar, digamos, tú, si tienes alguna opinión al respecto, ¿por qué crees que existe esta variación? ¿Por qué La Paz es la ciudad con más interés en la política? ¿Y por qué crees que es este porcentaje en Tarija, por ejemplo? Sí, Pau, si nos iríamos a puntos así obvios y claves, diría que claramente La Paz tiene más interés por ser la sede de gobierno, por tener la mayoría de los poderes acá, incluido el legislativo, el ejecutivo, el electoral, y claro que los asuntos y la coyuntura política toca mucho más de cerca a los jóvenes que acá, porque por ejemplo de Tarija, que estamos alejados un poco de la coyuntura política que sucede. Yo creo que eso es un punto importante, pero el segundo también creo que es porque acá la sociedad y sobre todo la juventud está altamente politizada, pero también altamente polarizada. Y ese es un punto importante, porque en Tarija, también ya vamos a ver datos más adelante, Tarija es un departamento altamente opositor. Históricamente ha sido altamente opositor y tiene un mapa electoral bastante estable históricamente al momento de elegir a los votantes. Por ejemplo, siempre ha habido una mayor preferencia por candidatos de derecha que de izquierda en Tarija, con excepción del MNR por claros motivos, pero es importante destacar eso. Entonces yo creo que la población juvenil tiene una mayor homogeneización a la forma a la manera, al momento de pensar y tomar decisiones políticas, por ejemplo, el por quién votar. En ese sentido, el desinterés va a ser más grande porque la mayoría piensa de una manera, entonces de la misma manera no hay esta oposición o lo que nosotros podríamos llamar polarización que por ejemplo hay acá en La Paz. Entonces yo creo que esos dos motivos son importantes como para poder tomar en cuenta, sumado al hecho de que las actividades a las que los jóvenes se dedican, por ejemplo estudian, son más alejadas a la política o a lo que toca la política que por ejemplo acá en La Paz, es decir, las actividades productivas, las microempresas, los emprendimientos son mucho más abundantes en jóvenes en Tarija que por ejemplo acá, de chicos que sí pueden tomar espacios, por ejemplo en el ámbito público, pueden trabajar en algún ministerio o en alguna institución pública, a diferencia de Tarija, porque claro, los espacios son mucho más pequeños, ¿no? Y ahí me parece súper importante también recalcar que yo sí encuentro, o sea, mi lectura es que los jóvenes, yo creo que en nuestra generación, somos muy coherentes en muchas cosas. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un rechazo hacia la política, no perdemos el interés, creo que ese mito poco a poco se está desmitificando, tal vez ha cambiado en los últimos años, porque al menos yo recuerdo que en la universidad, cuando yo hablaba con mis compañeros, que bueno, he salido de la U hace un año, realmente no tenían mucho interés justamente porque no tenían fe en el sistema de gobierno que tenemos actualmente.
Pero creo que ahora, y estos datos que nos lanza la CAS y la Fundación ARU, nos lanza que los jóvenes estamos cada vez más interesados en política. Pero ojo que también dentro de estos datos está, les preguntaron a los jóvenes qué tan dispuestos estarían a participar en la política. Y bueno, en activismo se encuentra un gran porcentaje que es el 16,1%, también plataformas ciudadanas con un 14,8%, candidaturas 7,7%, pero el mayor índice es el 59,6%, casi el 60%, que no estaría dispuesto a participar en política. Y para mí esto en un inicio me parece positivo. ¿Por qué? Porque justamente al saber que no creen en el modelo, no creen en cómo está el sistema político actualmente, me parece algo que se tiene que valorar demasiado, que ellos no dejen de lado sus principios y valores con tal de entrar a la política sea como sea. Entonces yo creo que si también nosotros como jóvenes impulsamos a también cambiar las cosas que nosotros vemos que están mal, me parece que inclusive la participación de nuevas generaciones, que es lo que tanto busca todo el país, yo creo, se podría dar de una manera sólida, ¿no? Y bastante coherente, porque yo creo que en estos 20 años del MAS, e inclusive un poquito más, se ha podido ver que desconfiamos mucho en esto, pero también hemos podido reconocer qué es lo que realmente está mal y qué es lo que queremos cambiar. Entonces sí me gustaría saber su opinión. ¿Creen que me pueden decir si creen que no estoy en lo correcto? Y si creen que haya alguna esperanza en que los nuevos actores políticos desde la juventud puedan llegar a limpiar un poco la imagen de lo que se tiene como prejuicio de que el político siempre va a ser malo, de que el político siempre va a ser corrupto, de que el político siempre va a pensar en sus intereses personales antes que en los intereses de representación que tienen. Me gustaría saber su opinión. Sí, quiero tomar la palabra antes que Mateo o María Victoria. Hay algo que es un pensamiento bien latente, bueno, es recurrente igual en el momento en el que empiezo a ver un poco esta encuesta y los resultados de la misma, y es que no creo que los jóvenes rechacemos la política. Creo que rechazamos el simulacro de la actual política, que son, creo que dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque se ve, incluso, y eso creo que igual lo pueden ver, está disponible la encuesta en internet, en la plataforma de la Fundación Konrad Adenauer, si no estoy mal. Pueden ver que como el 70% aproximadamente de los jóvenes incluso se anima a ejercer su derecho de votar, su derecho democrático. Sí, aunque no sea obligatorio, igual lo harían. Yo creo que más bien esto muestra no que no queremos participar en política o que definitivamente no nos importa como tal, sino más bien que es como que desafección y rechazo a este simulacro que yo le digo de la actual política. ¿Por qué? Porque vemos que es más un show mediático, más allá de lo que debería ser la función que debería tener la política como tal en los estados, ¿no? Sí, el 71% de los jóvenes. Entonces, en ese caso, y yo creo que hay dislucido algo bien importante, que es esa más bien crisis de intermediación en la política. O sea, ¿a qué me refiero? Que los partidos políticos, que ahora son protopartidos, en realidad no me animaría a decir que son partidos políticos, no están sabiendo representar y no están sabiendo ser los interlocutores entre lo que ahora hablamos de jóvenes, buscan, necesitan y manifiestan también. Otra cosa por la cual sustento igual el hecho de que en realidad sí estamos bien interesados en esto y que hay un norte y una esperanza bien clara, es que ahora con las redes sociales y etcétera, nos animamos a hablar. Incluso yo puedo decir, obviamente no es representativo, no voy a generalizar, pero sí en muchas charlas con algunos amigos que no necesariamente están en el medio de ciencias políticas o de la política como tal, sí se animan a hablar de política y sí están interesados en decir, pucha, ahora, ¿por quién voto? ¿Qué podemos hacer para cambiar la situación? O viendo cosas, ¿no? Desde su propia perspectiva de panoramas. Entonces, algo, pero sí que es interesante y que muestra esa contradicción que creo que ahora tenemos en la juventud, sobre todo en este sector, es el hecho de que, ok, nos manifestamos en redes, sí, hablamos, tenemos charlas sobre mesas, etcétera, pero no nos organizamos colectivamente o intentamos, pero aún no hemos dado ese salto de una organización en la cual presentamos nuestras ideas
concretamente y de una forma bien, digamos, orgánica, por así decirlo. No me gusta tanto esa palabra, pero lo que más se asemeja a lo que quiero expresar. Entonces ahí estamos viendo también el hecho de que no estamos canalizando esas demandas y que sí hay esta como que grandes, es bien complejo, es como que hay grandes polos, o sea, que se diferencian de que, ok, estamos, pero no 100%, digamos. Es como si fuéramos un tipo de espectro en el que estamos queriendo ya autoafirmarnos, pero aún nos falta eso. Y eso creo que también se debe en gran mayoría a lo que decías, Pau, el hecho de que igual hay una falta de confianza. Somos una generación que sí tiene una falta de confianza grande, pero motivos nos sobran, digamos, con los partidos, con los líderes. Vemos ahorita gente, la mayoría de nuestras opciones para escoger, estar en la política, ¿qué? Décadas. Y en esas décadas, ¿qué han hecho? Algunos están intentando escucharnos, ok, pero sí falta mucho para hacer, ¿no? Entonces no es causal, o sea, no es casual, es más bien causal, creo, y tiene mucho bagaje el hecho de por qué los jóvenes sí estamos en política, pero al mismo tiempo no nos como que materializamos y nos tangibilizamos como tal. Súper. Yo lo ligo mucho con lo que decía Kelly del rechazo. Me parece que es muy dicho esto de que la política trae problemas y eso repele a un montón de jóvenes. Que un poco es verdad, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo los últimos 20 años es un signo de que vivimos en un sistema autoritario, por lo menos en este momento histórico del país. Y también quisiera ligarlo con la historia de la participación juvenil en Bolivia, ¿no? O sea, es un mito de que los jóvenes no, o sea, somos un lobby nuevo en la política, ¿no? Estamos desde hace años, justo les comentaba eso hace tiempo. Hay políticos que están ahora candidateando, que entraron de ministros a sus 32 años, a sus 35 años. Unza de la Vega forma la Falange a sus 21 años con Mario Gutiérrez, cuando eran chicos de universidad, ¿no? Y formaron un partido. Y les estoy hablando hace casi un siglo. Entonces, la participación política en Bolivia siempre ha estado presente, solo que va por lapsos históricos de momentos en donde son más fuertes que otros, ¿no? Ahora lo que vemos es un agotamiento histórico de una gerontocracia donde no dejan participar a los jóvenes indirectamente, ¿no? Porque el sistema partidario no lo permite. Uno como joven ya no puede entrar a las juventudes del MNR, a las juventudes del ADN, o si lo hace ya no va a tener la misma consideración que tenía hace un tiempo, ¿no? Poniendo el caso de España, por ejemplo, si uno quiere entrar a política, entra al PP, al PSOE o al partido de su preferencia y ahí empieza una carrera en sí misma para ver si va a llegar a ser parlamentario, si va a llegar a ser candidato. Entonces, esta cuestión de la juventud política creo que hay que ir desglosándola muy de a poco, hay que ir viendo sus componentes cada uno como son y así poder intentar solucionarlo de a poco, ¿no? Pero ahí, antes, Vic, de que respondas, y tal vez me puedes responder esa pregunta primero tú, es que igual es muy importante la referencia histórica que tú haces respecto a cómo participaban los jóvenes hace unas décadas, que ellos se formaban en partidos políticos, tú podías ver la oportunidad de poder formarte como figura política dentro de un partido, pero actualmente yo les pregunto, en nuestra generación, yo no creo que ninguno de nosotros, aunque nos gustara inclusive el partido, tal vez ideológicamente, yo creo que ninguno de nosotros pensaría en ir a inscribirse a un partido para formarse. O sea, yo no me veo a ninguno como que voy al ADN a formarme y que me den mis clases y ver si tengo chance de ser parlamentario o lo que quiera hacer, digamos. Entonces, eso igual demuestra que la forma de hacer política de los jóvenes es diferente. Entonces me gustaría saber cuál creen que es nuestra forma de hacer política. Sí, yo precisamente iba a empezar diciendo que yo no veo con malos ojos los índices que tú mencionabas, el hecho de que la mayoría prefiere no involucrarse en política, pero sí hay varios índices que después dicen que los jóvenes se involucran a través de plataformas, a través de organizaciones, se informan a través de redes, y yo creo que esa es la nueva forma de hacer política, y yo creo que es la nueva forma de también cómo los partidos han cooptado a algunos jóvenes que ahora son candidatos o que se encuentran haciendo política, ¿no? Creo que las redes sociales han sido un aliado muy importante para, por ejemplo, impulsar plataformas
civiles con diferentes temáticas, con diferentes ideologías, pero creo que el factor ideológico no es quizá el más importante, sino las causas. Yo creo que los jóvenes nos mueven mucho más las causas ahora que la ideología. No digo que la ideología no esté presente, para nada. Yo creo que cada uno tiene una preferencia ideológica, pero creo que cuando hablamos, por ejemplo, de medio ambiente, cuando hablamos, por ejemplo, de democracia, cuando hablamos, por ejemplo, de feminismo, son causas que mueven mucho más a los jóvenes y que también han sido en las últimas décadas la forma en la que los jóvenes han hecho sentir su voz y han revolucionado la manera de hacer política. Entonces yo creo que va por ese lado. Ahora, concuerdo con vos totalmente, Pau, que la formación, por ejemplo, de cuadros se ha dejado de lado. Creo que esa es una forma un poco, diríamos, obsoleta de hacer política. Ahora la forma de hacer política en los jóvenes es totalmente diferente y las redes sociales es el factor fundamental para que esto ocurra. Y yo creo que viene por ahí. Hay personalidades que han sabido entender y han sabido captar a personas correctas, pero también creo que el hecho de que tú, digamos, la plataforma en la que tú te lances a la política, si no lo has usado de manera correcta o no corresponde o está alineado con tus ideales, también va a ser un factor en contra, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a que tú seas, por ejemplo, portavoz de tu plataforma, pero una vez que estás en política, no, ya has entrado al territorio en que nadie tiene que ingresar y has entrado a la cochina política, entonces ya estás totalmente deslegitimado de la causa que tú, por ejemplo, luchabas. Entonces creo que ese creep entre el salto entre una plataforma, entre una organización a un partido político o a ser representante de un partido político todavía no está siendo de la manera correcta, o al menos la gente de afuera no lo está recibiendo de la misma manera. Entonces no hay este clic y sigue deslegitimando el hacer política desde la juventud, ¿no? Porque igual algo importante que hay que recalcar es que es muy distinto ser activista político que ya ser parlamentario o ser funcionario público, por así decirlo, pero ya como candidato, ¿no? Porque un gran ejemplo, no sé si lo han visto, es que Jacomán, por ejemplo, que es un activista a favor de los derechos de los animales, por ejemplo, si no me equivoco, creo que se enfoca más en los perros. Bueno, ahora está candidateando como diputado o senador, si no estoy mal, para Manfred Reyes Villa. Y en un foro que estuvo fue altamente criticado, porque claro, como activista, que vayas, sales a las calles, exclames, digamos, los derechos que tú pides para la causa, como tú lo mencionabas, tal vez en un momento ha sido muy aceptado, pero en un foro la reacción ha sido muy distinta de la gente. Entonces creo que es bueno también como jóvenes diferenciar esto, porque está bien, los jóvenes sí somos una gran mayoría en este país, en el país actualmente, pero no hay que pensar que ser joven automáticamente es una virtud. Porque no es que tenemos la varita mágica de que soy joven y ya por ende soy buena y por ende soy capaz. Ya estoy acreditado por ser candidato. Exacto. Pero aún yo tengo fe en que la mayoría de los jóvenes no entran maleados a la política o no entran a las mismas reglas del juego. Entonces eso es el lado bueno que tenemos que ver, pero no hay que romantizar tampoco que, tengo 22 años, yo debería estar ahí para representar a la juventud, estar en el Parlamento. Porque otra cosa que igual nos dicen los datos de la CAS y la Fundación ARU es que los jóvenes no se sienten representados por los actuales senadores, diputados, y hay que preguntarnos por qué. Porque sinceramente si entra alguien de mi edad, a los 23 años, tal vez unos añitos más, unos añitos menos, no me voy a sentir representada por el hecho de que tiene mi edad. Entonces hay que preguntarnos qué nos haría sentir verdaderamente representados. Entonces, Kelly, yo te quería preguntar, ¿qué te representaría a vos como joven en un parlamento? Antes de responderte eso, quiero puntualizar algo que dijo María Victoria, que es bien importante, y es ese cambio de la forma de hacer política y de participar políticamente que ahora tenemos los jóvenes. Tal vez ahí soy un poco tradicionalista, no sé si es lo mejor para decir, pero a ver, las redes sociales, de hecho, que se han cambiado el eje de cómo se hace la política, son un factor fundamental, una arista bastante importante. Las redes informan, sí, pero no reemplazan en realidad la participación política como tal, y es por eso que siento que tenemos los problemas que tenemos, porque incluso llegamos a tener influencers con cargos y no líderes con visión, que es lo que
no solo Bolivia necesita y grita, creo, por clemencia por eso, sino a nivel mundial, ¿no? Vemos también cómo ese salto del activismo. Y, a ver, no es para satanizar el activismo, porque, a ver, acá todos la mayoría somos activistas, digamos. Nosotros tres somos activistas. Entonces, pero ese salto de las redes sociales, el performance, digamos, que tienes en esos espacios de redes sociales, traducidos a lo que tú decías, por ejemplo, un foro, o ya al nivel parlamentario, digamos, muestran como que ese quiebre. Y lo que a mí realmente me preocupa con el hecho de darle tanta como darle tanto importancia también al hecho de salir de redes sociales, o que las redes sociales sean nuestro único método, digamos, es que hay justo de que estamos subrepresentados en realidad, y ahí ya enrezo con lo que tú dices, porque es verdad, no podemos llevar la juventud como una bandera es eterna, y nosotros los jóvenes, es lindo el discurso de, ay, ustedes jóvenes son el futuro. A mí, yo detesto mucho el hecho de decir, los jóvenes son el futuro. No, para mí somos el presente y tenemos que hacer algo con eso, y no quedarnos solo con la palabra de, ay, qué romántica es esta visión, digamos. Y justamente el hecho de que tú decías, no porque alguien ahorita, no sé, un activista en redes sociales, etcétera, de 22, 23 años, entra ahorita al Parlamento, ya me va a representar automáticamente. Personalmente, ya respondiendo a lo que me preguntaste, yo siento que yo me identifico quizás con una persona que su bandera sean los derechos humanos, que realmente esté peleando y haciendo algo por la institucionalidad de este país, que realmente esté peleando y haciendo algo para escuchar a la gente, plantear una visión de país que no sea circunstancial a momentos electorales como lleva haciendo durante todas estas décadas, sino que realmente tenga las ideas. Y lo más importante, que creo que si te acuerdas lo hablamos la última vez que estuvimos en esta mesa redonda, que realmente escuchen y digan cómo van a hacer las cosas, porque me encanta y me divierte el hecho de que la mayoría de los parlamentarios y también de los candidatos que están ahora dicen como que, ay, sí, vamos a traer la solución en tanto tiempo, vamos a hacer, este es el resultado, pero nunca dicen cómo, nunca explican qué va a pasar realmente. Y lo que más me preocupa es que son eslóganes vacíos, son eslóganes que responden a una maquinaria electoral. Y por eso ahí digo, soy un poco tradicional con el tema de cómo se hace, cómo debería hacerse la participación política. No satanizo a los partidos, el tema de los cuadros. Sí estoy de acuerdo con María Victoria, ya están llegando a ser obsoletos, pero creo que ahí está la transformación que nosotros tenemos que buscar, enraizar lo nuevo, lo actual, con lo puro, con lo tradicional. ¿Por qué? Porque acá tenemos claramente los problemas que vemos en la asamblea. Tenemos parlamentarios, tal vez muchos cargados de buenas intenciones, pero tenemos que recordar que las buenas intenciones no se traducen en buenos hechos y no se traducen tampoco en hechos concretos. Entonces vemos gente peleándose en la asamblea, gritándose, vemos retrasos total y que no se atienden los problemas urgentes sobre los importantes, y eso es preocupante. Y creo que eso también muestra por qué los jóvenes, la mayoría, nos sentimos que no tenemos representación, porque van con una bandera y luego se cambian a otra, porque no escuchan, no se sientan a escucharnos, a escuchar a los demás sectores, y pasa lo que pasa, ¿no? Y ahí, tal vez antes de que Mate igual des tu opinión, me parece sumamente importante lo que tú dices, Kelly, porque hay temas que son bastante importantes y siempre lo van a ser, pero que yo veo actualmente que en la asamblea se tocan temas que de verdad, yo digo, por ejemplo, por si no lo sabían, hay un proyecto de ley que quiere promover a la marihuana como Sí, como algo ancestral, historia. Pero creo que es algo así parecido a lo de la hoja de coca, creo. Tiene algo que ver, creo. Sí, ahí sí me ayudan a buscar el dato, como no es Tiene un nombre especial. Lo he visto. Sí, a ver, busquemos La antes. también, ¿no? Ajá, la ayahuasca, ¿qué se llama? No, lo de ayahuasca es como uso ancestral y tradicional. Ajá. O sea, a mí me parece de verdad algo muy preocupante que quieran promover a la marihuana como algo de uso ancestral cuando tenemos 1000 cosas. No hay problema. Y de verdad se están ocupando en perder el tiempo en esas cosas. Yo quisiera saber quién es el parlamentario y quién es la parlamentaria de verdad que se anima a hacer eso. Voy a investigar para ponerlo ahí. Pero de verdad me parece que es un insulto hacia todos los bolivianos. Y como jóvenes, de verdad yo sí creo que no somos tontos. Yo sí veo muchos políticos que suben su trend en TikTok y demás, y creo que de verdad creen que van a ganar nuestros votos y es el trend que está de moda, bailando no sé qué.
Y de verdad que somos mucho más inteligentes que eso, y también tienen que saber eso los políticos, que somos jóvenes, pero que hay mucha crítica, Sí, ¿no? que es desde algo objetivo, que queremos escuchar propuestas, que queremos escuchar cosas de verdad, y no ese tipo de propuestas legislativas que son una O desfachatez. sea, Pau, justo sobre eso, digamos, sobre estas propuestas, igual el año pasado habían algunas propuestas, por ejemplo, de un baile típico, ponerlo así como patrimonio, no sé qué, que ok, está bien, revaloricemos la cultura, todo ok, pero tienes gente que no tiene que comer. O sea, tienes ahora en Bolivia niños con altos niveles de desnutrición, tienes trabajo infantil. Justo de eso hablábamos en la interna, digamos, yo viendo mi tesis, el tema de los índices de trabajo infantil, si alguien se pone a buscar y verlos, realmente son preocupantes, son alarmantes. Tienes personas que no tienen acceso a la salud, tienes hectáreas quemándose cada año y tú promueves como parlamentario un baile, promueves marihuana para todos, no sé, o sea, ese es el show, la comedia ahora que se hace con la política y es totalmente indignante. Es que creo que Kelly también la respuesta ahí está de que este tipo de leyes que, por ejemplo, elevan a rango de ley o patrimonio diferentes festividades o diferentes fiestas temáticas o bailes son los menos problemáticos. Y la coyuntura, lamentablemente, en los últimos 5 años han sido aprobar las leyes que menos problemas van a ocasionar. Y las leyes más complicadas, las leyes que polarizan, las leyes que traen problemas, las han dejado ahí. Tú mencionabas un tema, el de los incendios. Hay una ley que hace 4 años se va prorrogando, se va no tratando, se va aplazando el tratamiento del término correcto. Y es precisamente porque lamentablemente la división, y esto sucede cuando no hay, no se construyen diálogos entre, o no se tienden puentes entre fuerzas políticas, no se puede aprobar nada. Entonces ahí el índice y la calidad del Parlamento, todos, o sea, realmente todos coinciden en que los últimos 5 años de la Asamblea Legislativa han sido nefastos, no por el hecho de que haya buenos parlamentarios, siempre hay excepciones y las hay, y creo que lo hemos estado mencionando mucho. Pero lamentablemente la división, las peleas han ocasionado que esto sea el resultado, ¿no? La mayoría, el 80% me animo a decir, de las leyes aprobadas, patrimonios, festividades, que no digan que están mal, pero realmente leyes de calidad no hay, porque no se han entendido los puentes correctos para poder lograr, en este caso, mayorías que vayan en función de aprobar, por ejemplo, leyes contra los incendios, por ejemplo, leyes que hablen de abusos sexuales, que han sido muy pocas las que se ha tratado, precisamente porque hay un problema ideológico de fondo y problemas internos políticos que no permiten que realmente lo que tienen que hacer, que es legislar para aprobar leyes correctas, se haga, ¿no? Totalmente. A mí me parece que hay varias cosas que apuntar. La primera es que esta absurdez que estamos hablando ahorita de proyectos de ley, creo que tiene un origen, un problema de raíz claro, que es la falta de institucionalidad que tenemos, la falta de una democracia sólida, con una constitución en la pirámide democrática que deberíamos tener. Primero debería estar una constitución sólida que nos dé todos los lineamientos, luego un sistema partidario, y ahí podemos hablar recién de representatividad. Si no tenemos ese sistema sólido partidario, no va a haber que nos represente. Nos faltan estas dos cosas y estamos peleando ahorita el tema de la marihuana, el tema de... no sé, alguna otra ley absurda, el tema de la ayahuasca. Los bailes folclóricos. Claro, que nos parecerían absurdos, pero en otros países es algo que se prueba así porque ya está ahí, digamos. Y nadie lo ve como un problema porque ya tienen esta institucionalidad sólida, ¿no? O sea, esta democracia sólida permite que los problemas ya más de forma, digamos, del país sean mucho más fáciles de solucionar, ¿no? Otra cosa que me parece interesante es el tema de la instrumentalización de los jóvenes. ¿Por qué nos instrumentalizan y por qué nos dejamos instrumentalizar? Es porque no tenemos una causa conjunta. Tenemos muchas causas diversas y eso no es malo por sí mismo, porque al final todos los jóvenes vamos a dejar de ser jóvenes y vamos a tener tenemos nuestras propias pasiones, tenemos nuestros propios intereses. Agendas, todo. Exacto. Entonces, no necesitamos una causa conjunta tampoco, porque al intentar unificar esta juventud y hacerlo una causa conjunta, nos convierte en un lobby político manipulable.
si, respondiendo a tu pregunta, si hubiera una causa que podría guiar a la juventud, sería la pasión y la potencia de, o sea, esa capacidad del político de decir, del político joven, de decir, yo cuando sea parlamentario, yo cuando sea presidente, ministro, etcétera, etcétera, o tenga algún cargo, voy a hacer esto. Y tratar de convencer esa juventud y ese electorado de que puede, y eso lo va a demostrar preparándose correctamente, demostrando su capacidad, obviamente, ante su electorado. Pero fuera de eso, de las pasiones, de la potencia de poder ser algo bueno, no veo otra causa que pueda agarrar a la juventud como bandera, por ahora. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Y es que ahí hay algo muy importante. Y por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo. Tal vez muchos me tomarán de extremista, digamos, con lo que dijiste, Kelly, de que sí estamos en democracia. Yo sinceramente no creo que estemos viviendo en democracia. ¿Por qué? Justamente porque lo que decimos, y creo que estamos de acuerdo los 4, existen muy buenas figuras en el Parlamento, pero de verdad, lo que decía Vic es muy importante. Por más de que tú tengas todas las intenciones de aprobar un proyecto de ley, inclusive hacer que la misma se apruebe, dejando de lado el tema de la polarización política de no, yo nunca voy a hablar con este porque es del MAS, o no, yo nunca voy a hablar por este porque es el opositor, el de derecha y no sé qué, no existe la vía administrativa y el curso legal que se tiene que dar para aprobar un proyecto de ley. Y eso es algo que de igual les tenemos que hacer ver tal vez a la población que también el tema de la justicia, o sea, muchas gracias a Dios, creo que ninguno de nosotros ha tenido que vivir un proceso y demás, pero aquellos que son abogados, aquellos que han tenido que vivir el proceso de algún familiar o inclusive de manera propia, de manera injusta, sabemos que la manera en la que funciona la justicia no funciona. No funciona como está la ley, nada de lo que debería funcionar como debería pasa. Entonces, para mí, y eso me hace mucho recuerdo en un live que hablábamos con Micaela Dun, es una ilusión de democracia, porque claro, te dicen, cuando, por ejemplo, en otros países donde no hay democracia, tú no podrías estar haciendo el podcast que estás haciendo, porque te meterían a la cárcel. Pero le recuerdo que la anterior semana a un TikToker lo metió a la cárcel por decir la verdad sobre el tipo de cambio. Entonces, ese ya es una muestra pequeña de que algo no está pasando, o sea, de que la democracia no está funcionando como debería funcionar y lo que, como tú dices, es una democracia sólida en otros países. Entonces, ahí sí me gustaría saber realmente si creen que vivimos en democracia o no, porque bajo mi percepción no. Yo creo que sí, o sea, al final la democracia se reduce a algo bastante banal como el poder del pueblo, digamos. En Bolivia existe de cierta forma. O sea, el movimiento del socialismo se encargó justamente de esa pantalla de humo que vos mencionabas, hacerla efectiva, ¿no? Organizando varios grupos sociales, varias organizaciones sociales, instrumentalizándolas también para asegurarse el gobierno. Entonces, si nos vamos a la estricta definición, sí, pero lo que no vivimos es un sistema republicano, que esa es la gran diferencia, ¿no? El sistema republicano implica separación de poderes, cosa que no hay en Bolivia de forma efectiva. Implica también una representación en el Parlamento, que eso me lleva a otra cuestión también sobre el pacto y la negociación política, ¿no? Aquí se ve muy mal que negocien entre políticos, cuando es la cosa y debería ser lo más normal del mundo, ¿no? Pero también es esta narrativa que inculcó el movimiento al socialismo de decir, no, que no puedes negociar con los pititas, o también la oposición de, no puedes negociar con el masista. Y es esta polarización de la que estamos hablando tanto, que tiene que revertirse, ¿no? No digo volver al esquema de democracia pactada al 100%, pero sí se tiene que tomar en cuenta que para que haya un país con gobernabilidad y con un Estado de Derecho sólido, también tiene que haber buenas prácticas de negociación política en el Parlamento, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que esto ya se ha hablado mucho en los
en los debates, en los análisis que se hacen, por ejemplo, de las encuestas, el escenario político que vamos a tener a partir del domingo o a partir de octubre, si es que hay una segunda vuelta, va a ser un escenario complicado, pero va a ser el escenario ideal para construir, lo que dice Mateo, realmente puentes entre las fuerzas políticas representantes, por ejemplo, en el Parlamento. El Parlamento va a ser clave para lo que se viene, para las reformas que necesita el país para salir de la crisis, y solo eso se construye mediante diálogos. Y yo creo que, por ejemplo, la última encuesta que acaba de salir hace unos minutos vuelve a mostrar lo mismo. O sea, un candidato le pasa al otro, pero el punto sigue ahí, 1 punto, 2 puntos de diferencia. Y con estos índices de ser ciertos, vamos a tener de 4 o 5 fuerzas dentro del Parlamento. Y eso yo creo que es un punto muy sano para la democracia, el tener una pluralidad de fuerzas, pero también es un punto crítico a la hora de ver la cantidad de proyectos y la cantidad de reformas que vamos a necesitar, y ahí es cuando el diálogo se tiene. Y si realmente las fuerzas políticas que van a entrar al Parlamento, que van a ser representantes, creen en la democracia o en los discursos que están replicando en todos los debates, pues se van a tener que sentar, van a tener que dejar los intereses de lado y ver cómo se va a legislar de aquí en adelante. O sea, sobre eso, igual estoy bien de acuerdo con lo que dicen Mateo y también María Victoria, porque creo, sinceramente, y justo esto igual lo vemos en esta encuesta que estamos hablando ahora, analizándola, en el hecho de que estamos con 2 polos, una democracia ideal y la que realmente existe. O sea, también concuerdo contigo, Pau, o sea, entiendo un poco cómo vas a, por qué aseveras, por ejemplo, que no vimos democracia. Sí, hay bastantes problemas. Creo que realmente nuestra democracia depende de un hilo, pero es más que eso y es más profundo. Creo que históricamente desde la consolidación, bueno, la recuperación de la democracia, hemos seguido en ese proceso. Nunca hemos, para mí, en mi opinión, terminado de consolidar esa democracia, y concuerdo mucho con lo que dice María Victoria. No sé qué pensarán ustedes o el público como tal, pero personalmente yo estoy contenta de que realmente haya disenso, porque es solo con ese disenso que se va a poder construir un posterior consenso. Yo la verdad me siento feliz de hecho de ver las encuestas y ver que, ok, no hay ningún líder mayoritario, porque nos hemos acostumbrado durante estas últimas décadas a ese caudillo. Nosotros como jóvenes hemos visto solo un partido, y eso la verdad es terrible, porque vemos la polarización en su máxima expresión, y creo que todas las personas, los que nos están viendo y todos, debemos empezar a hacernos la idea y de acostumbrarnos que eso no es como tal democracia, sino más bien la democracia es el hecho de que, a pesar de que no pensamos lo mismo, podemos escucharnos, podemos hablarnos y, como dice María Victoria, tender puentes para poder construir algo. Entonces, no sé qué pensarán las demás personas que nos ven, pero realmente yo no creo que tengamos que volver a ese modelo del líder mayoritario y del partido mayoritario. No, más bien yo quiero ver que en esta asamblea que va a venir se sienten, se escuchen, se hablen, y de una vez tengan esa madurez y sobre todo voluntad política de poder construir país para todos, y no solo para unos pocos o para los que me votan, sino también para aquel que no me escucha, porque la única forma de construir una Bolivia plural, tolerante, que es la esencia de este país, es eso, escucharnos los unos a los otros y luchar contra esa polarización, porque divididísimos estamos, y eso ya hemos estado hablando, pero realmente creo que es el momento ideal, a pesar de todo lo negativo y toda la crisis que se nos viene encima. Creo que es un momento fundamental e ideal para poder reconciliarnos con esa idea, porque veo que hay mucha gente asustada. No sé si ustedes han escuchado, pero yo sí escucho a mucha gente asustada de, ay, no, ninguno va a tener mayoría, no, ninguno va a tener esa como que confianza de que son mayoritarios, van a poder hacer lo que sea. Excelente, mejor. Exacto, excelente, mejor, porque esa es la única forma de que nos escuchemos todos y realmente nos unamos. Si no es eso, yo ahí sí empezaría a decir, no tenemos para nada ninguna visualización de algo, aunque sea un país democrático. Y ahí me parece súper interesante también reflexionar sobre las bases que queremos como país y que nos lleva a tener una democracia consolidada, ¿no? Porque, bueno, algo que creo que igual está fallando justamente para que lo que ustedes mencionan, que no pensemos en que siempre tiene que haber una mayoría de lo que nos guste o no nos guste, es que tener la confianza de que si tenemos las bases sólidas desde una constitución, los parlamentarios no van a poder poner el mundo, o sea, el país de cabeza, y pueden hacer lo que quieran. Y por ejemplo, yo que creo respecto a una constitución política y bases que según yo no debería tocar la asamblea porque no tienen por qué, es vida, propiedad privada
y también en parte libertad, que ese es muy amplio igual de explicar. Pero, por ejemplo, el tema de expropiación me parece que es algo que no se debería tocar para nada y que me dejaría mucho más tranquila, y creo que a todos, teniendo cada uno las propiedades que tiene, para cualquier boliviano y boliviana, el tema de vida también, y eso es lo que pasó en la Constitución de Chile. O sea, y por eso un gran ejemplo de que un sistema democrático sirve, donde hay alternancia, es Chile. Y por suerte no cambiaron la constitución que tenían, porque ese fue el freno de que cualquier gobierno, no importa si es de derecha, de izquierda o de cualquier otra postura política, no puede hacer lo que se le venga en gana, y que justamente podamos soñar con tener una asamblea donde se pueda llegar a un acuerdo entre las distintas opiniones que existen en un país, que es totalmente válido y que es parte de la democracia. Y por eso me voy al siguiente dato, que creo que es sumamente importante, que no, en esta percepción preguntaron a los jóvenes qué líder político boliviano consideras más cercano a tus propias ideas. Algo que quiero aclarar es de que esta percepción y esta encuesta que se hizo es mediante un método científico. Las encuestas tienen que seguir esto, porque si no podemos errar. No es que cualquier persona puede ir, encuestar y ya hay que ver temas de muestra, etcétera. Alternancia de las personas a las que encuestas. Exacto. Entonces, igual vamos a invitar a Carlos Alfred, que es el coordinador de proyecto de la CAS, y ojalá que Natalia Pérez de la Fundación ARU igual pueda venir para explicar cómo funciona una encuesta y la credibilidad con la ficha técnica que tienes que ver en cada una. Y aclarar que los nombres que voy a dar ahorita y la pregunta que hizo la CAS y la Fundación ARU no son nombres que ellos han dado, sino que ha sido la respuesta que a cada encuestado le surgió por voluntad propia, que es importante. Vemos que al responder qué líder político consideras más cercano a tus ideas, ninguno es el que gana, con el 43,6%. Y lo que más me llama la atención es que los 4 primeros es el primero Andrónico Rodríguez con el 10,5%, Evo Morales el segundo con el 9,3%, Luis Fernando Camacho con el 8,7% y Chi Yun-chung con el 5,0%. Actualmente Carlos Mesa está como siguiente 4,9%, y bueno, en los tres candidatos que están a las elecciones nacionales, Jorge Tuto Quiroga tiene un 3,0%, Samuel Doria Medina 1,6% y Rodrigo Paz un 0,2%. Y ahí también está Edman Lara, que es vicepresidente del PDC, el 1,9%, y Branko Marinkovic, que es primer senador por Santa Cruz de Libre, 1,9%. Entonces son datos que a mí me llaman totalmente la atención, porque claro, estamos cansados de este modelo y demás, pero respecto a las ideas, Evo Morales y Andrónico Rodríguez juntos son casi un 20%. Y hay que tomar muy en cuenta esto. Ahora, obviamente tomando en cuenta que esta percepción se la hizo el año pasado a finales de 2024 y también a inicios de este año, acá no tenemos un Jaime Dunn, digamos, dentro del esquema, que yo creo que ahorita varía mucho, y yo creo que desde que Andrónico Rodríguez empezó a hablar, igual yo creo que ha bajado esto, sinceramente. Exactamente lo que apoyo. Entonces, yo sí creo que, pero también tiene que alarmarnos saber qué ideas son con las que se identifican los jóvenes y pensar en las distintas, porque nosotros tenemos una idea, nosotros podemos decir, a mí me interesa esto, pero saber qué ideas igual les interesa a otros jóvenes que no piensan como nosotros. Así que, ¿qué opinan de estos datos? Yo creo que estos datos nos están dando por una parte, y es que la mayoría de los jóvenes que son opositores no se casan con una figura política. Y eso sí es alentador, porque permite ver de que hay una autocrítica mucho más grande que, por ejemplo, jóvenes asociados más a ideas de la izquierda, como es ese 20% que sigue estando ahí, ahora en las encuestas como votos indecisos, como votos nulos o como parte de la votación de Andrónico Rodríguez, sigue estando ahí. Y los jóvenes que han crecido, por ejemplo, con familias o entornos apegadas a las ideas de Evo Morales, y luego lo continúa Andrónico Rodríguez, se casan con esa figura política. O sea,
Y eso es algo muy común. En cambio, la insatisfacción de jóvenes, en su mayoría opositor, por eso sí veo estas cifras con esperanza, porque es un 40% que es, digamos que es opositor, pero que no se casan con una figura política o no están apegados a esta figura política, sino que votan de acuerdo a quién le pueda hacer frente al MAS. En este caso yo también concuerdo con que esta encuesta yo creo que también corresponde al hecho de que hasta el año pasado, a finales de año, no había un panorama o no habían candidatos anticipados que iban a participar en las elecciones, a diferencia, por ejemplo, del 2019, que Mesa ya fue anunciado como candidato un año antes. Entonces ya se sabía cuál iba a ser la figura opositora al régimen de Evo Morales. Ahora no. Ahora los candidatos han lanzado sus candidaturas como al ras del filo, han surgido otras figuras políticas, han crecido otras figuras políticas, por ejemplo, la figura del capitán Lara, que yo creo que le ha hecho subir mucho a Rodrigo Paz y que ahora lo posiciona en un tercer puesto por encima de Manfred Reyes Builla o por encima de Andrónico Rodríguez, es también el poder de las redes. Y estoy segura que si esa encuesta se tomaba hace un mes, Jaime Duni se iba a llevar fácilmente un 25 o 30% de este 40% que no estaba de acuerdo con ninguna de las figuras, porque los jóvenes no nos casamos con figuras, sino que son tendencias, ¿no? Y escuchar un discurso que te pega o escuchar la insatisfacción que tú tenías, por ejemplo, que Jaime Duni lo diga en un live, o esta idea liberal que ha pegado mucho en los jóvenes, es el factor por el cual dice, bueno, sí, me identifico con él, pero no es una identificación constante como la de la izquierda, sino que es una identificación variable de acuerdo al desempeño del candidato. Si lo haces mal, te mandas una macana y lo dices en redes, pues mi opinión va a cambiar, ¿no? Y eso es positivo, ¿no? Porque muestra que hay una autocrítica de los jóvenes con quien se identifican y que eso puede ser variable en el tiempo. Yo vuelvo a apelar a la lógica partidaria, soy muy tradicionalista con esa cuestión. Creo que ahorita, en este momento, el candidato está fungiendo como significante vacío de ideales, como mencionaba María Victoria, pero creo que esa función la debería tener el partido como tal, ¿no? Y en Bolivia no nos concentramos en crear estas figuras partidarias, sino nos concentramos en crear una figura de oposición. Intentar unificar esa oposición fue lo que desgastó a varias fuerzas políticas de oposición y también le dio un significante al MAS de poderse unificar, ¿no? O sea, nosotros somos el movimiento del socialismo, ellos son la oposición y nos miraban de lejos, ¿no? Y la oposición igual viceversa. Decían, bueno, el movimiento del socialismo, estamos en contra de ellos, y era esa pugna polarizada donde no había cabida a, bueno, yo quiero mejorar este sistema. No, la lógica es votar al MAS. Entonces, este tipo de cuestiones son las que, creo yo, no permitieron que salgan estos liderazgos jóvenes, hablando ya de juventud, y que por eso hay tanta dispersión también en candidatos, ¿no? Y además esta brecha gigante que existe de Evo y Andrónico sumados, le dan ese propósito a la izquierda de poder seguir vigente, pese a que estamos viendo que la mayoría es de oposición. Entonces, ahora tenemos dos panoramas. Tenemos o unificar a la oposición mediante vía democrática, partidaria, plural, o seguir en esa lógica de hegemonía masista. Esos son los puntos que yo podría apreciar de esto. Sobre esto, la verdad, igual que María Victoria, concuerdo en el hecho de que a mí, la verdad, sí me esperanza que el 43% más o menos de los jóvenes no se esté identificando con, o bueno, no se los considere tan cercanos a sus ideas a ninguno de los políticos de la lista. Cuando hablamos de Andrónico Rodríguez, y bien que has hecho esa puntualización, Pau, de que esto ha sido como que el año pasado que se ha hecho, ¿por qué? Porque creo que más allá de la aparición de Jaime Duni, etcétera, que sí es importante y creo que igual despintaría si estuviera ahí un Jaime Duni, el hecho de cómo es el primero después Andrónico Rodríguez con el 10.5%. Yo creo que ahí era una parte, un poco una juventud que decía, queremos renovación y queremos un poco de unidad y de tal vez algo más de centro. Que Andrónico en ese momento del año pasado, cuando todavía no se sabía si él quería, si no quería, y cuando evidentemente en los foros y en los lugares que iba le hacían sus discursos y le daban las preguntas anticipadamente, lo cual obviamente el debate ya no pasa. Yo creo que muchos decían, es una persona inteligente, es una persona que quiere hacer algo por el país. No dudo que Andrónico quiera hacer algo por el país o no.
pero sí dudó mucho de sus motivaciones reales, la verdad, y eso lo vimos en el debate. Ahora, y es claro, incluso él mismo lo dijo, ¿no? Este último debate presidencial ha sido un chiste, y no sé cómo lo han tomado ustedes, la verdad, pero las intervenciones entre Andrónico y, por ejemplo, Eduardo del Castillo, cuando Andrónico le dice, los adversarios políticos están del otro lado, más allá de lo que las otras cosas que le dijo, pero los adversarios políticos están del otro lado, como que estás confundido, es justo lo que vos dices, Mateo, esa misma lógica instaurada de somos hegemonía. Y es justo lo que ahora ha mostrado la verdadera cara, creo que Andrónico, ya lejos del acting, del performance y de sus asesores ahí detrás maquinando las cosas, sino realmente sus verdaderas intenciones, sí, y cómo él realmente ve a este país. No, pero ahí, Kelly, y te interrumpo porque creo que es necesario. Mariana Prado, igual en una entrevista que tuvimos, ella dijo, nosotros ya no tenemos la hegemonía de los movimientos indígenas del 2005, inicios, entonces necesitamos ir a otras clases sociales como la clase media, etcétera, a los que ahora yo creo que ellos dos están apuntando como binomio, y es que eso demuestra justamente lo que vos dices. Ellos ven el interés de tener una hegemonía por un interés partidario. No es un interés genuino, no es un interés de me interesa cambiar la realidad de ustedes, el sector que supuestamente a mí me interesa, sino me interesa este sector ahora y me interesa ya no me interesa tanto porque ya no es mi hegemonía, porque ya no me sirven. Y eso es lo que para mí ellos demuestran, siempre han sido esas sus intenciones. Justo a eso iba, y es lo que decía, por ejemplo, antes de estos debates y de todo esto último, digamos, de esta figura, yo creo que a raíz, si vuelven a hacer esta pregunta y si vuelven, digamos, a presentársela a los jóvenes, tal vez cambie un poco la percepción que tienen ya sobre Andrónico. No voy a hablar de Evo Morales, creo que ya innecesario hablar de ese señor, pero sí el tema de Andrónico, y es lo que dice, está bien, Pau. Por ejemplo, no sé si se acuerdan del foro que hubo, no sé si a principios de este año, con empresarios en Santa Cruz, donde estuvo Andrónico, mucha gente en redes sociales dijo, wow, qué preparado, ¿por qué no leyó nada? Que no sé qué. Bueno, no es sorpresa que puedas estudiar un discurso desde una semana anterior. Y a ver, y es lo que yo anticipaba justo en una mesa redonda que tuvimos con David, Mateo y con Yerko. Andrónico sabía a qué público le estaba hablando y obviamente adaptaba su discurso al público que le estaba hablando, lo cual obviamente no funcionó en el debate. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que a mí me alegra ese hecho de que, como decía María Victoria, no nos estemos como que casando con una figura política y más bien tengamos esa oportunidad de ser autocríticos y, como decía, justo eso, el hecho de que lo haces mal, muestras que realmente no estás preparado, pues no te voy a seguir dando mi apoyo, porque no es un apoyo incondicional. Y ahí es donde también tenemos que ser todos, no solo los jóvenes, sino la ciudadanía en general, estar muy atentos y tener mucho cuidado con esas figuras que buscan otra vez hegemonía y que buscan mover y ser zorros políticos, digamos, movernos a conveniencia en el grupo que ya parece que ya no tenía nuestra atención. Bueno, vamos a ese grupo para ganar su atención o vamos a este otro grupo para ganar su atención porque estos ya no me sirven. Porque ahí es cuando, por ejemplo, con los jóvenes, volviendo al tema de la juventud, nos usan de escalera. Agarran y dicen, ay, ustedes están olvidados, les escucho y ahora voy a adaptar mi discurso y voy a adaptar toda mi narrativa a ustedes que son los que me van a escuchar, mi público objetivo. Tenemos que tener esa capacidad de autocrítica, no importa el color que tengamos, no importa la ideología que tengamos, para incluso alejarnos de ese gran problema que es la polarización. A mí me preocupa cuando yo escucho a alguien plenamente convencido de X o Y, Z cosa y que lo toma como verdad o que por redes sociales dice, ah, ya, este es mi candidato, como decías, Pau, solo por un trend de TikTok y no tiene la autocrítica de decir, leeré cuál es su plan de gobierno y cuántas incoherencias hay en él. Porque si revisamos bien los planes de gobierno que tienen todos, ninguno se salva de tener incoherencias, contradicciones, y me atrevo a decir que hay unos cuantos que más que haberlos hecho con asesoría, los han hecho con ChatGPT. Entonces ahí tenemos también que pensar en esa importancia que decía María Victoria de la autocrítica y un elemento bien importante, el hecho de estar también tranquilos un poco y esperanzados de que podemos tener esa capacidad de disentir y que eso creo que es algo bueno, no sé cómo lo ven ustedes, de que no estamos totalmente robotizados a una sola idea en concreta y que podemos decir, ok, cambio mi percepción, ok, puedo reconocer que me equivoqué, cosa que muchos de nuestros, y con esto termino, de nuestros actuales candidatos no puede hasta ahora reconocer, me he equivocado. Exacto. Sí, ya para terminar, y me gustaría que cada uno dé su percepción igual respecto a este dato, no lo encuentro, pero de verdad vamos a buscarlo para ponerlo acá. El índice de aceptación al autoritarismo de los jóvenes es totalmente preocupante.
A mí me preocupa y creo que específicamente en Cochabamba es el índice más alto. Lo voy a buscar para corroborar, si no la imagen que voy a poner lo va a desmentir, va a poner la información correcta. Pero o sea, yo sí creo evidentemente que no hemos vivido en una época de dictaduras militares, una militarización. Pero la época de dictaduras en la que sí, tal vez en nuestros propios papás, abuelos, han vivido ha sido algo muy fuerte. Y lo vuelvo a repetir. Mientras en el show del supuesto golpe de Estado, que en mi percepción fue un autogolpe de Luis Arce, el 2024, veíamos a jóvenes que, claro, se sacaban fotos con tanquetas, como le dije antes. Y claro, al inicio es como que es chistoso y demás. Pero después sí veías a generaciones mayores, que pueden ser la tanda de nuestros abuelos, llorando. O sea, viéndose aterrados de ver militares saliendo a las calles, porque igual hay que entender que no podemos estar de acuerdo con dictadura. Y me preocupa bastante y también me gustaría saber por qué los jóvenes, entiendo que tal vez puede ser un cansancio generalizado y una frustración que con tal de cambiar cómo están las cosas, quieran radicalizar ese lado de cambio de mando y demás, pero no creo que sea el camino. Entonces a mí me gustaría saber qué piensan y también que den un mensaje ustedes a los jóvenes respecto a tal vez unas conclusiones de esta percepción que hizo la CAS y la Fundación ARU y darles un mensaje ya que estamos a 9 días de las elecciones nacionales, ¿no? Está en la página 25. Acá está. Apoyo el autoritarismo. 22,1% Cochabamba. Ajá, 22,1% en Cochabamba. Y el hecho de no tengo preferencia y cuando tu otra opción es prefiero la democracia, igual es preocupante porque por ahí, no quiero generalizar, pero por ahí se apoya más en el autoritarismo, pero no quiere decirlo abiertamente. Exacto. Justo eso quería decir. Este dato es de La Paz y el Alto, ¿no? Si no estoy mal. Es Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, el Alto de Sí. La Paz. La Paz está ahí. Lo que veía es que más del 50% en La Paz y el Alto, o sea, están a favor, o sea, no tienen preferencia. Y esto yo lo ligo mucho con una dejadez de responsabilidad política, ¿no? Es como que no me incumbe, no me importa, no lo hago. Y esa es la lógica que maneja la juventud ahora por estos 20 años, insisto, de autoritarismo que tuvimos con el MAS, ¿no? Es, si ya me han manipulado como han podido, si yo he intentado hacer algo, específicamente en el caso del 2019, y no ha salido bien, entonces, ¿por qué voy a hacer algo de nuevo, no? Y lo ligo mucho con el dato de que el 59.6% no quiere participar abiertamente en política o activamente en política, ¿no? Y esta falta de responsabilidad política, de dejárselo a otros, pero también tiene un poco de lógica decir, bueno, que los más aptos hagan el trabajo. Yo no me siento apto para hacer política, no lo voy a hacer, pero todos tenemos que hacer política desde donde nos toque. Todos tenemos que perseguir ese ideal de mejorar el país desde donde estemos. Y yo creo que esa sería mi reflexión final, ¿no? De decir, no todos tenemos que hacer política partidaria, de activismo, de cargos, pero pucha, incentivar al voto nulo ya es una actitud que da indicios bastante antidemocrática, ¿no? Es como que podríamos hacer las cosas mucho mejor desde donde nos toque, pero ese sentimiento de me han usado como han querido, ya no quiero nada, tenemos que vertirlo poco a poco nosotros los jóvenes y cambiar esa percepción. Creo que como jóvenes no podemos darnos el lujo de caer en actitudes antidemocráticas. Yo creo que la población en general que ha vivido, por ejemplo, población mayor que ha vivido épocas realmente de dictadura, esperan que nosotros hagamos de Bolivia un país mucho más democrático. Y creo que retroceder y pensar de que quizá un gobierno dictatorial solucionaría todos los problemas es realmente impensable para nosotros. Como jóvenes, nosotros que tenemos el acceso a información que nuestros abuelos morirían por haberlo tenido, que tenemos la capacidad de hacer escuchar nuestra voz mediante comentarios, mediante redes, que tenemos la capacidad de, si no nos gusta algo, poder hablar. Creo que en ese sentido tenemos y somos bastante privilegiados por tener estas herramientas y tenemos que usarlas de una manera positiva. Hemos demostrado que las redes sociales son el camino por el cual nosotros podemos hacer escuchar nuestras insatisfacciones o nuestras ventajas en diferentes puntos y hay que seguir por ese camino, pero también hay que seguir incentivando que es
hora de democratizar y es hora de que las autoridades y las nuevas autoridades que van a entrar en noviembre entiendan que la manera de estar cercanos a la juventud es pudiendo ser mucho más transparentes y pudiendo abrir espacios como estos o como el tuyo que nos estás viendo en redes, y también saber que siempre tenemos la posibilidad de hacernos escuchar, siempre tenemos la posibilidad de dirigir una pregunta a un candidato, de poder tener un comentario y que realmente tengan la capacidad de responder, ¿no? Entonces ahí va mi aliento a todos los jóvenes, que veo que la época electoral ha sido un incentivo para que muchos jóvenes, muchas plataformas, muchas páginas se abran, creen contenido de calidad, creen contenido informativo, y esperemos de que podamos haber aportado a que los jóvenes se informen, tomen una decisión informada y hagan un voto informado, y poder dejar de lado o en caer en actitudes antidemocráticas que no nos sirven, no nos funcionan a nosotros como sociedad en un momento tan complicado, y que tampoco sirven para una reconstrucción de un proceso democrático, que es lo que se le viene a Bolivia en los próximos años, ¿no? Sí, la verdad, yo concuerdo mucho con lo que dice María Victoria y también lo que dice Mateo. Creo que algo de lo que nos muestra mucho esta encuesta de la percepción democrática en jóvenes es que en realidad el peligro no es el desinterés, sino más bien ese coqueteo, por así decirlo, constante con el autoritarismo por este cansancio que tenemos en el sistema. Y aquí mi reflexión para nosotros, pero también para todos ustedes, es el hecho de que, la verdad, tenemos que ir a votar con memoria. Tenemos que realmente valorizar también nuestra historia, ver que no es un chiste, no es más allá del meme y todo el juego, no es en realidad eso, y hay algo más profundo con el hecho de, por ejemplo, los gobiernos que son autoritarios, totalitarios. Entonces ahí yo digo realmente, ok, yo no confluyo mucho con las ideas de izquierda, siempre que puedo criticar a Andrónico Rodríguez lo voy a criticar, siempre que pueda criticar a alguna otra persona y disentir con ellos lo voy a hacer, pero yo no me imagino una Bolivia sin ellos, yo no me imagino una Bolivia donde ellos no puedan hablar, y eso creo que es la esencia también de la democracia, donde yo tengo la libertad y el derecho de decir lo que pienso, y yo quiero que tú, que estás al otro lado del río, tengas la libertad y el derecho de decir lo que piensas, y nos vamos a encontrar y nos vamos probablemente a pelear, y probablemente no te logre convencer, ni tú me logres convencer a mí, pero yo no me imagino realmente una Bolivia donde no estemos representados todos, porque la esencia de este país, y ahí es como que mi reflexión realmente final, este país, esta Bolivia la reconstruimos todos, no desde una imaginación de partidos y de políticos representantes de clubes, de señores mayores, la reconstruimos desde abajo, la reconstruimos todos, y es todos o ninguno, y es tú que eres de tal color político o de tal ideología, quiero que hables, quiero que escuches, porque es lo que digo, yo no me imagino una Bolivia donde solo unos pocos podamos hablar y levantar nuestra voz y no lo hagamos todos. Bueno, sí me parece bastante importante. Y creo que también una reflexión y algo que me agrada demasiado que está viniendo de parte de la juventud es que estamos pidiendo mucha crítica, pero también mucha autocrítica de los políticos, que les falta a todos. No, ninguno se salva, es la verdad. Y si yo no entiendo cómo cada uno de ellos no puede decir, yo he cometido este error, yo he errado en esto y ya no pienso de la misma manera. No son capaces de aceptarlo, y a mí me preocupa porque no sé si es un tema de ego o qué, pero yo creo que si serían capaces de admitir sus errores y decir por qué han cambiado de opinión, creo que sería algo más genuino y algo donde realmente creo que la población en general, no solo los jóvenes, se sentirían escuchados, porque lo que les falta a los políticos es escuchar. Tienen que escuchar diputados, senadores, candidatos a presidente, vicepresidentes, concejales, alcaldes, gobernadores y todos los que se postulen en esos cargos, lo que la gente realmente quiere, no lo que ustedes quieren vender, porque eso es igual algo que demuestra lo que la población está reclamando en su conjunto. Y totalmente lo que dices, Kelly, hay que empezar a tener una visión de Bolivia como país y un Estado-nación de verdad, porque yo entiendo el tema inclusive del regionalismo. Yo estoy orgullosísima de ser paceña, de ser también del occidente. Me encanta cómo los cambas igual se aman tanto también su tierra, los chapacos, los chuquisaqueños, etcétera. Pero igual hay que pensar en algo que nos identifica a todos como bolivianos y dejar de pelearnos una vez por todas y buscar algo que nos lleve adelante como país. Y como lo dije
antes no pensar en que, ay, ojalá Bolivia sea esto, sino de una vez hacer que Bolivia sea algo. Entonces, de verdad, vamos a dejar un QR donde les vamos a dejar este índice, esta percepción democrática en jóvenes, que es la segunda edición que hizo la CAS, la Konrad Adenauer, junto con la Fundación ARU. Espero que podamos tenerlos pronto, de verdad, Natalia Pérez y Carlos Alfred, para que expliquen algo más técnico de estos resultados. Y es muy importante informarse también, así que les dejo estos datos que son sumamente interesantes. Y también agradecerles a ustedes, chicos, de verdad, siempre me gusta que estén acá, los tres. Dicen cosas muy interesantes, y también felicitarlos porque los tres son de No Me Jodas. Es también una plataforma súper importante respecto a las ideas de la libertad. Entonces igual vayan a ver su página. En este episodio han venido como personas individuales, pero ojalá que en un futuro puedan venir a hablar un poquito de ese proyecto también, que me parece muy importante, y otra forma de participar en política también. Así que eso, muchas gracias a los tres y los vemos en otro episodio. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escucharnos.